Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Les damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gaby. Ahora estamos en el mismo, Ahora sí, en la misma pantalla. no nos falla el internet. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Una sesión, ya estamos en la sesión 30. Estábamos haciendo ahorita el Así es. recuento. Ya vamos en la sesión 30. Nos acercamos ya hacia los 3 años de este seminario que ha sido increíble para nosotros, la respuesta que hemos tenido. De verdad, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, contento por quien nos va a dar una plática especial el día de hoy. Perfecto, pues si quieres, La dejamos para que la para presentes. que la presentes, los dejamos contigo. Bueno, pues tengo el honor de hoy presentar a la doctora Sofía Huerta Pacheco. Ella es licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas con maestría en Estadística Aplicada y doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad Veracruzana. Cuenta con un máster en Análisis Avanzado en Datos Multivariantes por la Universidad de Salamanca. La doctora Huerta ha fungido como científico de datos en la industria y jefa de estudios sociodemográfico y planeación en Consejo Estatal de Población del Estado de Veracruz, con áreas de interés en el cómputo estadístico, estadística multivariante, ciencia forense y cómputo afectivo. Actualmente la doctora Huerta ha sido asignada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación como investigadora comisionada a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, donde colabora en las áreas de estadística y computación en los diversos proyectos multidisciplinarios de ciencia forense en el Laboratorio de Antropología y Odontología Forense, la LAF. Pues es un honor tener aquí a Sofía porque tiene mucho que aportar al quehacer y pues estoy seguro de que va a ser significativo todo lo que nos va a platicar. Pues adelante, Sofía, son todos tuyos. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, les quiero agradecer tanto al doctor Vicente como a la maestra Gabriela y al maestro Bruno. ¿Ya la alcanzan a ver? Listo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, voy a minimizar esto y les voy a platicar un poco de la parte de la visualización de datos forenses. Como lo comentó tanto Vicente, Gaby y Bruno, yo soy lo que se llama ahora investigadora por México, CONACYT, y estoy asignada a la Escuela Nacional de Ciencia Forense. Algo que es importante antes de dar esta plática, lo que quisiera para ustedes es que tuvieran en cuenta que como mi deformación, lo voy a decir así, es estadística, quizás pueda hablar algunas partes técnicas. Trataré de no serlo para que ustedes puedan comprender de manera general todo lo que quiero hacer, ¿vale? Ujú. Un momento. Bueno, algo que es importante es de dónde yo puedo recuperar datos. Los datos, como sabemos, pueden ser atributos o valores numéricos que principalmente nos dan información. Estos, en el ámbito forense, se pueden recuperar de diferentes fuentes. Principalmente, por ejemplo, en el área de derecho, podemos tener el uso de las sentencias como método de análisis, en el cual nosotros vamos a tener el texto o como lo que es las características que se pueden extraer de las sentencias. En la parte de la psicología, nosotros podemos extraer lo que son, por ejemplo, características de factores de vulnerabilidad y estos al mismo tiempo se convierten en datos que nosotros procesamos que son de una escala categórica. Al mismo tiempo, podemos tener datos de otras áreas, que si las ven, las veo más así, como lo que es la parte de antropología en la parte gris, donde nosotros podemos visualizar la información centrada en lo que puede ser con medidas faciales y esto se convierte en valores numéricos. En la arqueología, nosotros podemos tener
la ubicación de un hallazgo, y esto también es un valor de localización que podemos utilizar. En la odontología, la parte de los análisis morfoscópicos, la alofoscopía, pues el tipo fundamental que se extrae de las huellas dactilares. En la acústica, la frecuencia de voz, y en genética, que como todos sabemos, está centrado en lo que tiene que ver con las frecuencias alélicas. Si se dan cuenta, nosotros podemos tener una gran diversidad de información extraída de diferentes áreas. Y estas áreas, en todas, es donde la estadística puede aportar un granito de arena, y desde diferentes vertientes. Lo que es la parte de recolección, por un lado, nosotros podemos ayudar a dar certeza de que la información es confiable, ya sea en la recolección directa de hallazgos o bien en la recolección de medidas de algún órgano dental, por ejemplo. También en la parte de análisis, la estadística contribuye. Y ahora les voy a explicar un poco más. ¿Qué fin van a tener estos datos de las diferentes fuentes que nosotros ya tenemos, ¿no? Tenemos los datos que vienen de genética, datos de dactiloscopía, datos de odontología, antropología. Una de ellas es el fin que podemos tener es crear, en al menos el laboratorio donde yo me encuentro, que es el Laboratorio de Antropología y Odontología Forense, es para crear estándares de referencia para población mexicana específicamente, que sirvan para la identificación. A través de estos estándares y registros que nosotros hacemos de estos datos, pues creamos software, y comúnmente lo que hacemos de este software es hacer publicaciones o reportes técnicos que sean de utilidad. Al mismo tiempo, también nosotros estamos creando lo que es una base de datos de información que pueda ser consultada al final de cuentas por gente interesada en ello. Y en estas bases de datos, como se los digo, nosotros hacemos en la parte de datos el análisis que lo llamamos la minería de los datos. A través de los diferentes conjuntos de datos, nosotros vemos qué patrones de características tienen estos para poder dar un resultado que sea interesante o relevante para el área de estudio. Ahora, este último de las bases de datos, pues está en formación constante. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros cada día vamos haciendo como diferentes recolecciones de datos, pero al mismo tiempo procesándolos, para que al final podamos hacer métodos de estimación de sexo, de edad, de ancestría y diferentes más. Bueno, ahora me voy a centrar un poco en platicar ya directamente, porque el tema tiene que ver con la visualización de datos forenses, sobre los métodos exploratorios. Estos métodos exploratorios, como su nombre lo dice, lo que nos ayudan es a descubrir información de estos datos. Para ello, antes de profundizar un poco más de los métodos exploratorios, tenemos que saber principalmente qué tipo de datos tenemos. Y esto es una parte estadística donde tenemos que conocer qué tipo de datos puedo extraer de cada una de las fuentes, que ya pueden ser cualitativos o cuantitativos. Principalmente los datos cualitativos, como su nombre lo dice, van a estar hechos en etiquetas o categorías o en textos, los cuales se analizan de una forma diferente a los cuantitativos, que son valores o cantidades. Estos, por su naturaleza en sí, van a estar subdivididos en dos cada uno. El primero en nominales, que quiere decir que las categorías que nosotros encontremos no tienen un orden, y ordinales, que en verdad el orden importa con respecto a lo que estamos evaluando. Por ejemplo, la diferencia entre un nominal y un ordinal es el sexo. El sexo es una variable categórica nominal, la cual nos indica que no hay un peso más grande en una categoría, ya sea sexo femenino o masculino, no tiene un peso de relevancia. En cambio, una escala ordinal podría ser una escala tipo Likert, donde los individuos, por ejemplo, digan el nivel de agrado que tienen sobre algún tema. Entonces, esta gran diferencia también ayuda al procesamiento de los datos. Ahora, cuando estamos hablando de datos cualitativos, estas son las que tenemos que trabajar.
Sin embargo, cuando ya empezamos a trabajar con datos cuantitativos, que son cantidades, pues entonces también tenemos que tener en cuenta que la información va a tener dos tipos de comportamiento, que van a estar asociados a su escala de medición, que van a ser tanto de intervalo o de razón. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas de intervalo y de razón? Principalmente la de intervalo es cuando el valor cero tiene una influencia dentro de nuestros registros. Esto quiere decir, por ejemplo, la temperatura que se puede tener ambiental. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos en nivel cero, eso quiere decir que podemos tener valores menores a cero. Y es el nivel cero en la temperatura, podríamos pensar que es una ausencia de calor o que se va disminuyendo el calor que se tiene asociado a esa variable. También cuando tenemos variables de razón, es ahí cuando el cero es la ausencia de información. Y en esta, pues es muy sencilla. Por ejemplo, cuando decimos una variable de razón, sería, supongamos, la cantidad de hijos que tenemos. La cantidad de hijos que tenemos. Si no tenemos hijos, entonces es la ausencia de la información. Luego, también podemos ver que los cuantitativos se dividen en dos secciones. En continuas, que son valores que tienen decimales o son valores fraccionados, y valores discretos. Los discretos principalmente pues son valores enteros. Con esta simple forma de caracterizar lo que tiene que ser los tipos de datos, lo que ahí podemos ver es cómo vamos a trabajar con ellos. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco y se los voy comentando cuando son cualitativos y cuantitativos para los tipos de visualizaciones. Un poquito también de información en el análisis exploratorio. Es importante tener en cuenta que comúnmente cuando hacemos un análisis exploratorio vamos a hacer una parte de análisis descriptivo. El análisis descriptivo, pues lo que nos ayuda es a comprender tal cual la estructura de la información que tenemos, donde podemos ver información de manera general y también podemos identificar lo que son grupos asociados a ellos. Comúnmente la estadística descriptiva, que esto va muy de la mano con la parte de visualización, se hace a través de gráficos. Lo que nos permite es ver o resumir la información que caracterice lo que nosotros estamos teniendo en valores ya sean numéricos o características. Y además, pues estos también gráficos, pues esta parte descriptiva nos permite detectar lo que son valores erróneos, o inesperados, como dice ahí. También, y esto nos permite decidir qué tipo de técnicas vamos a utilizar, específicamente cuando tenemos que hacer una comparación, cuando queremos hacer una clasificación o bien cuando queremos ver una relación. Y entonces, pues esta nos ayuda a decidir qué método estadístico, pensando en los grandes rasgos, podemos aplicar, o también métodos de inteligencia artificial, y dentro de estos entran muchos como lo de la parte de Machine Learning y diferentes tipos de métodos. Y además, esta parte de la estadística descriptiva nos proporciona una visión general de las conclusiones que podemos llegar a tener de forma preliminar, ¿vale? Ahora, voy a estar explicando conforme vayan cualitativo y cuantitativo. Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que nosotros vamos a tener formas diferentes de visualizar y analizar datos. Y principalmente esto se va a deber a la naturaleza del dato, como dijimos, cualitativo, cuantitativo, pero también se va a deber a si es una, dos o más variables. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, análisis predominantes cuando estamos haciendo un análisis univariante. Eso quiere decir que vamos a analizar una variable. Y para ello, para el análisis cualitativo, podemos hacer como una forma de representación lo que son tablas de frecuencia. Ahora, aquí les pongo algunas formas de poder visualizar datos tanto nominales u ordinales, y puede ser, por ejemplo, frecuencia o conteo de cada una de las repeticiones de las categorías.
Puede ser también una frecuencia acumulada, que quiere decir que vamos a ir acumulando uno tras otro, o bien podemos obtener proporciones, o bien proporciones acumuladas, o lo que comúnmente nosotros vemos en nuestros gráficos o cuestiones de representación gráfica son porcentajes. Entonces, en todos ellos nosotros podemos utilizarlo para representar la información cualitativa univariante, ¿vale? Entonces puedo hacer una tabla de alto, bajo y medio, considerando nada más conteos, frecuencias absolutas, frecuencias relativas y porcentajes. Algo que es interesante es que los datos cualitativos también nos proporcionan una medida de tendencia central, que comúnmente nosotros la conocemos como la moda. La moda es el valor que más se repite en esto. Si nosotros viéramos la frecuencia absoluta o el conteo o bien el porcentaje, podríamos decir que la moda de estas tres categorías sería el nivel alto. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad, ¿vale? Ahora, vamos a adentrarnos un poquito. ¿Por qué es importante saber lo de la tabla anterior? Porque esas tablas nos permiten poder crear gráficos o elementos visuales que contribuyan a poder explicar mejor el comportamiento. Aquí les dejo algunos tips o algunas formas para que ustedes puedan utilizarlo para el análisis directamente de estos datos y cómo poder representarlos. Cuando nosotros hacemos un gráfico de pastel, sí o sí se utiliza para datos cualitativos. Y estos datos comúnmente, o las gráficas de pastel, se deben de hacer para categorías menores a 5. Esta es una recomendación no mía, es una recomendación que hace la ASA, que es la Asociación Americana de Estadística, donde cuando nosotros tenemos más de 5 categorías en un gráfico de pastel, vamos a tener una distorsión en la información. Entonces, aquí ustedes claramente pueden apreciar cómo se distribuye cada una de las categorías asociadas a lo que nosotros estamos evaluando. Luego tenemos también una gráfica que es cualitativa, que tiene que ver cuando tenemos más de 5 categorías o 10. Esto es recomendable. Y es la gráfica de barras, donde nosotros a través de diferentes barras podemos ver la proporción también de la información. Aquí solamente un ejemplo de lo que teníamos en la tabla. Luego, otro punto que es importante es que dices, bueno, Sofía, ¿y qué hago cuando yo tengo más de 10 categorías? Bueno, una de las recomendaciones que hacen es que podamos trabajar con gráficos de líneas. Los gráficos de líneas permiten visualizar mejor lo que son estas categorías sin distorsionar información. Entonces, podemos trabajar con gráficos de pastel, gráficos de barras o gráficos de líneas cuando tenemos un análisis univariante, que quiere decir una variable que estamos explorando de tipo cualitativa. Ahora, ¿qué pasa con el análisis cuantitativo? O sea, los valores numéricos. Porque los valores numéricos creo que luego nos cuesta mucho trabajo a la mayoría poder visualizarlos en una tabla o poderlos visualizar en un gráfico. Entonces, aquí les doy algunas recomendaciones también de qué cosas podemos utilizar. Por ejemplo, para el análisis univariante cuantitativo, podemos utilizar lo que son las famosas medias, que son medidas de tendencia central, mediana y moda, medidas de dispersión, que ya tiene que ver con la varianza, que viene a ver cómo se distribuyen los datos, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Hay muchísimas como el rango, los deciles, cuartiles y percentiles. Estos comúnmente lo que nos dicen es cómo se distribuyen los datos, o sea, una variable, por ejemplo, la edad y cómo está distribuida. En cambio, la medida de tendencia central lo que nos dice es en qué valor o qué valor puede representar al centro de la información.
Y bueno, tenemos otros tipos de medidas que también se pueden utilizar para representar datos cuantitativos, como lo que son las medidas de identificación, donde son números total de observaciones, que son los famosos N, datos presentes, datos faltantes, el mínimo y el máximo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de una sola variable, podemos obtener toda esta información. Y luego dices, oye, Sofía, pero ¿cómo voy a representar esto de manera adecuada? Entonces, para ello empezamos a tener gráficos que ya nos permiten visualizar el comportamiento de estas variables. Uno de ellos se llama el gráfico de cajas de alambres. Este gráfico de cajas de alambres lo que nos permite es ver la dispersión que se puede tener de una variable o varias, pero en este caso vamos a centrarnos en una, y nos dice, por ejemplo, el nivel mínimo que tenemos aquí, el nivel máximo, pero también nos dice el nivel medio, que en este caso sería la mediana, y crean una cajita, que así la vamos a llamar, que va a estar distribuida en el cuartil 1, que es el 25%, y el cuartil 3, que es el 75%. Entonces, si nosotros lo vemos de manera simple, tenemos el mínimo, el 25% de cómo están distribuida esa variable, la mediana, que es el 50%, el 75% en el cuartil 3 y el valor máximo. Entonces podemos ver cómo está distribuida, supongamos la edad, en mínimo a máximo y valores particulares de la centralidad. Este gráfico es muy interesante y se utiliza mucho en el área de genética y luego les puedo enseñar algunos otros, pero principalmente es para comparar información de entre una u otra variable. Y aquí, ¿cuáles son las recomendaciones que les hago para este? Por ejemplo, para el diagrama de cajas y alambres tenemos que tener mucho cuidado con la distorsión. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos poca variabilidad, esta se va a hacer muy pequeñita, pero si tenemos mucha variabilidad, se va a hacer muy grande. Entonces, la gráfica se puede distorsionar, la caja. Además, una de las restricciones importantes que tiene este gráfico es que necesitamos un tamaño de muestra grande, porque si tenemos un tamaño de muestra pequeñito o un solo valor, pues entonces no se puede aplicar. ¿Qué tan pequeñito? Hay gente que ha hecho gráficos de cajas de alambres con 5 datos, que no es lo adecuado. Si tenemos menos de 5 datos, podemos identificar que este gráfico va a tener alta distorsión. También tenemos que tener cuidado cuando tenemos poca variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que de un conjunto de 10 individuos, todos tengan 15 años. Entonces, ahí la información de la caja no va a salir, sino lo que va a salir es una línea que va a ser la mediana. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando utilicemos este tipo de gráficos, pero son muy útiles cuando tenemos datos cuantitativos, ¿vale? Ahora, otro gráfico univariante que tenemos es el gráfico de puntos. No sé si algunos lo han visto, lo han escuchado. Este gráfico de puntos lo que hace es que nos permite visualizar mejor el comportamiento de variables discretas. ¿Se acuerdan de por ahí cuál es una variable discreta? Una variable discreta quiere decir aquella que no tiene fracciones, o sea, como 2.2 o 3.4, si no son valores enteros. Y que lo que nos proporciona es una visualización de la distribución, supongamos, de ciertas edades, de ciertas medidas, y lo que también nos permite es ver si existen modas. Ojo, cuando tenemos datos cuantitativos y a veces en los cualitativos también, podemos tener más de una moda. Supongamos aquí en el valor 20 y en el valor 40, estoy teniendo la misma cantidad de registros. Eso quiere decir que yo voy a tener dos modas dentro de mi conjunto de datos.
¿Qué podemos decir? Que entonces tenemos un comportamiento bimodal dentro de esos datos, ¿vale? Ahora, otro gráfico que ustedes pueden tener en cuenta para poder analizar son los histogramas. Estos yo creo que la mayoría los ha visto y una de las cosas comunes que sucede es que se confunde un histograma con un gráfico de barras. Pero la naturaleza en sí de un gráfico o de un histograma es que sirve para datos cuantitativos y nos permite ver primero cuáles entre valores numéricos ya creados en intervalos, porque estos son intervalos, ver cuál es la frecuencia y cómo se comportan estos valores dentro del gráfico. Entonces, aquí, si ustedes ven, les puse un ejemplo de cómo se puede ver un gráfico numérico con una distribución que nosotros llamamos en estadística una distribución normal, que en otras palabras lo que nos permite es visualizar que en la parte central, que está localizada como por aquí, tengamos al valor de la media, comúnmente se hace eso, y en las orillas los valores máximos, en este caso es el mínimo y el valor máximo. Entonces vemos cómo es que fluctúa la información, ¿vale? Ahora, aquí también otro gráfico interesante que dentro del histograma es parte son siempre como amigos o aliados, es el gráfico de densidad, que este gráfico lo que nos muestra es la distribución de los datos y aparte de mostrarnos la distribución de los datos, nos muestra la concentración de los datos y si hay sesgos en nuestros datos cuantitativos. Supongamos, nosotros podemos tener una distribución de datos alta, podemos tener una distribución de datos plana, como la de color verde, o podemos tener una distribución que nosotros la llamamos mesocúrtica, que quiere decir que es una distribución que no está concentrada, sino que está bien distribuida. Ahora, si nosotros vemos esta distribución, podemos también identificar la parte de asimetría, que es donde tiene que ver los sesgos. Si nosotros vemos que nuestra curva está bien representada de un lado y del otro, estamos diciendo que es simétrica. Si nosotros vemos que tiene un lado hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, podemos decir que tiene asimetría negativa, o sea, quiere decir que tiene un sesgo hacia valores más altos. Y si nosotros vemos del otro lado, pues podemos decir que es asimetría positiva y tiene valores más bajos. Entonces, nosotros con esto podemos ver si está orientada a valores altos o está bien distribuida o tiene valores bajos. Ahora, estos son nada más para cuando tenemos una variable, pero la realidad de las cosas es que nosotros en la práctica es muy raro que tengamos una variable. Es más frecuente tener dos variables o más información. Entonces, aquí se los puse algunos métodos que se pueden utilizar para poder ver cómo se comportan nuestros datos cualitativos bivariantes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos variables. Aquí comúnmente se utilizan lo que son tablas de contingencia y vamos a seguir utilizando nuestras categorías, pero estas categorías van a estar distribuidas conforme dado una dependiente de la otra. Y esto lo que nos da una idea inicial es ver si existe una asociación entre variables. Y para ello nosotros pudimos utilizar algunos estadísticos básicos como lo que son una prueba de independencia de la chi cuadrada o la ji cuadrada, un coeficiente de phi, que también nos da la asociación, por ejemplo, de dos variables binarias, que quiere decir que una persona que consume refresco, supongamos consume o no consume refresco, digamos sí, no, y esas mismas personas fuman o no. Entonces vamos a tener variables de respuesta dicotómica, que son binarias sí o no,
y vamos a ver si existe una relación entre ellas. También existen otros métodos que también nos dicen esas relaciones, como lo son la correlación tetracórica, que ya estos son métodos un poquito más interesantes, que nos dice igual la relación entre esas dos variables, y las policóricas, que también nos indica la relación que puede existir, pero de variables ordinales. Supongamos que ustedes quieren ver la relación que existe entre el gusto por el refresco, de me gusta mucho, no me gusta, y así, en una escala Likert, con respecto al gusto por consumir papas fritas. Entonces, ustedes pueden distinguir la relación a través de esta correlación policórica. ¿Qué gráficos puedo usar? Ok, pues la parte de visualización se puede hacer a través de gráficas de barras apiladas o por conjuntos de gráficas de barras. Entonces, aquí podemos ver cómo se puede distribuir de manera general una variable y clasificarla según cierta categoría, o también hacerla por separado y compararlas, por ejemplo, para hombres y mujeres, y ver el tipo de cabello que están teniendo. Entonces, si nosotros interpretamos esta gráfica, primero podemos decir del lado derecho que las mujeres tienen mayor predominancia de ojos, supongamos, de color azul con cabello amarillo o rubio. Del otro lado, en el sexo masculino, podemos ver que los hombres que tienen cabello café o marrón comúnmente tienen ojos de color azul, ¿ok? O café. Entonces, aquí nosotros podemos ir jugando y viendo cómo es que estos se pueden ir entrelazando. Otro gráfico que también se utiliza es el gráfico de globo. En estos gráficos comúnmente podemos ver aparte la frecuencia asociada de una manera más interesante. Lo podemos ver conjunto, donde vemos que supongamos que la mayor frecuencia son las personas que tienen una actividad de lavar y está asociado con la esposa, o bien cuando hacen actividades conjuntas, las hacen en celebraciones. El circulito, lo que nos indica, el tamaño del círculo, nos indica mayor frecuencia, pero al mismo tiempo nos indica algo que se llama el valor de frecuencia con el color. Entonces podemos usar círculos o podemos usar colores también. Otra de las opciones es que el gráfico de globo puede separarse y ver cómo están distribuidos de la misma forma. Los dos son muy válidos y permiten visualizar quizás características que en una tabla hubiera sido complejo de forma sencilla. Ahora, eso es para el análisis bivariante cualitativo. Ahora, para el cuantitativo, pues vamos a tener otras cosas que nos interesaría también ver. Primero, la asociación o dependencia o relación que existe. Y para ello, pues existen igual diferentes valores resumen que nos permiten ver eso. Una de ellas es la covarianza, es cómo la variación de una variable está relacionada con la variación de otra variable. También hay estadísticos, que estos yo creo que muchos lo han escuchado, que están referentes con estadísticos de Pearson, el R de Pearson muy famoso, que los que nos dice es la asociación o dependencia lineal entre dos variables. Aquí hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. La dependencia lineal es solamente si nosotros tenemos datos que se distribuyen de manera normal. Si recuerdan, es aquellos que están en una distribución como una campana. Ahora, si nosotros no tenemos esa distribución, porque puede existir sesgo, puede existir que tengamos mayor concentración de datos, pues existen otros dos estadísticos que también nos permiten trabajar, como lo que es el Rhodes-Spearman, que nos permite ver esa asociación y es libre de supuestos, y el Tau de Kendall, que también nos permite ver esa asociación. ¿Vale? Ahora, ¿cómo visualizo esa asociación de valores cuantitativos? Pues el gráfico más usado es el gráfico de dispersión.
que nos permite ver si nosotros vamos a tener comportamientos particulares que están centrados en si hay una linealidad de los datos, es la influencia de una variable hacia otra. Supongamos aquí hay un comportamiento aproximadamente lineal. Aquí nosotros no vemos un comportamiento lineal, sino vemos un comportamiento que puede ir creciente a cierto punto y decreciente. Luego, si nosotros podemos ver un comportamiento lineal, pero también observamos valores atípicos que se salen dentro de la información. Y luego podemos ver comportamientos de este tipo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo tengo una variable cuantitativa que tiene una dispersión que va, supongamos, de 5 hacia arriba, hasta el 10, pero tengo otra variable cuantitativa que es una constante. ¿Qué quiere decir que sea una constante? Pues que no tiene variación, que todos los individuos que yo tengo o medidas son la misma. Entonces vamos a tener una gráfica como esta. Entonces el gráfico bivariante de dispersión que nos permite, o sea, que nos permite ver esto, es muy interesante cómo podemos intercruzar dos variables. Ahora, ¿qué otros comportamientos puedo ver dentro del gráfico de dispersión? Porque es muy amigable. Pues nosotros podemos ver un comportamiento fuerte lineal, podemos ver un comportamiento moderado y fíjense, este es positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Mientras que una variable sube, la otra también. Supongamos la estatura con respecto a la edad. Entonces, si la edad incrementa, la estatura también. Obviamente sabemos que va a haber un tope, pero que mientras sean niños, eso va a ir creciendo. Luego, si nosotros, y esta es una, se puede decir, una relación positiva lineal. Y luego, si nosotros vemos, podemos también tener comportamientos decrecientes, que mientras una incrementa, la otra disminuye. Supongamos, en este caso, podemos trabajar con algún tipo de variable que tenga un efecto inverso a lo que nosotros vemos tradicionalmente de incremento. Entonces podemos ver un comportamiento moderado. ¿Por qué es moderado? Porque tiene más dispersión. ¿Por qué es negativo? Porque mientras una incrementa, la otra disminuye. Luego podemos ver patrones como este en el de dispersión. Aquí claramente se puede apreciar un grupo y otro. Entonces observamos dos grupos de comportamientos separados. También podemos ver gaps. ¿Qué es un gaps? Que lo que podemos ver es que la distribución se va abriendo. Entonces va incrementando, pero llega un determinado momento que se estabiliza y esta va abriéndose. También a través de este gráfico podemos ver lo que son valores outliers o valores atípicos. Podemos ver que no existe una relación lineal entre nuestros datos y también podemos ver un comportamiento que es no lineal, que quiere decir que mientras uno incrementa, podemos tener dos comportamientos en un mismo tipo de datos que estamos analizando. Entonces, el gráfico bivariante, pues nos da muchísima información. Aquí les pongo también, dices, bueno, Sofía, tú ya me explicaste los cualitativos, los cuantitativos, pero yo la verdad es que lo que yo tengo son datos mixtos, que quiere decir que tengo una variable cualitativa y una cuantitativa. También se pueden hacer gráficos con respecto a esas dos variables. Supongamos el sexo con la edad. Entonces, hay estadísticas que nos permiten ver primero la relación que existe entre ellas y luego verlas de manera gráfica. Un valor resumen es la correlación biserial, que es cuando tenemos una variable binaria, que es sí o no, con una variable cuantitativa, ya sea la edad, por ejemplo, que les guste ver cierta serie con respecto a la edad. Entonces podemos sacar una estadística. También dices, bueno, Sofía, de sí o no, pues puede ser que yo no tenga tantas, pero yo tengo más que están asociadas con más categorías. Supongamos,
el, el nivel de estudios con el ingreso. Entonces, puedo aplicar una correlación poliserial, ¿vale? Estos son tips que ustedes pueden utilizar en un futuro. ¿Qué gráficos se pueden utilizar? Pues bueno, uno es un diagrama de dispersión asociado con variables cuantitativas y cualitativas. Entonces ya puedo ver los grupos que tengo y cómo es que se comportan estos grupos. Fíjense, aquí puedo utilizar una dispersión o bien puedo utilizar un gráfico de cajas de alambres. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí podríamos decir que el que tiene mayor dispersión es el grupo C y el que tiene menor dispersión es el grupo A. ¿Qué más puedo ver? Que son iguales o diferentes. Aquí yo podría decir que hay un comportamiento más similar entre el grupo B con el grupo D, a diferencia de lo que sucede con el grupo A, ¿no? ¿Qué más puedo observar? Como se los dije, valores atípicos. Entonces, si se fijan, un valor o un gráfico como esto permite resumir tanto variables cuantitativas como cualitativas en uno solo. ¿Qué otro gráfico hay que sea interesante? Podemos utilizar un gráfico de mosaico. Este se utiliza comúnmente cuando tenemos más de dos categorías y lo que nos da es la proporción del tamaño referente a ciertas variables. Supongamos aquí ya tenemos el sexo, tenemos el color del cabello y los ojos. ¿Y qué podemos ver? Pues que mientras la caja sea más grande, tiene mayor proporción y el color lo que nos indica es a qué está más asociado, si al lado positivo o al lado negativo. ¿Vale? Luego hay otro tipo de gráficos que ya se utilizan un poco más avanzados, que son, por ejemplo, para ver la dependencia de más variables. Esto ya nos estamos concentrando no solamente en la parte bivariante, sino ya vamos a ver la parte multivariante. ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo, por ejemplo, en el lado cualitativo, variables que van a estar más asociadas o no, pero de forma categórica. Supongamos aquí vamos a poder ver cómo están asociadas el desayuno, la cena y en qué horarios pueden estar más asociados. También podemos ver ciertas características referentes a esas asociaciones. Por ejemplo, los que están más en el centro indican que no están bien representados y los que están más alejados es que tienen mayor, no es un outlier, sino lo que tienen es que tienen un comportamiento diferente a los otros que se pueden ver como grupos, ¿vale? Entonces, aquí hay algo que se llama, este gráfico es un mapa de correspondencia. Y en este mapa de correspondencia comúnmente se utiliza para un análisis multivariante, que es análisis de correspondencia múltiple. Entonces, este es uno de los gráficos que ustedes pueden ver o que comúnmente están reportados. Otro gráfico, este no sé si lo han visto, que yo creo que sí, es un gráfico de radial. El gráfico radial también hace ya la unión de variables cualitativas y cuantitativas y lo que te muestra es primero cómo se distribuye un conjunto de categorías de una variable con respecto a otras. Si se fijan, aquí podemos tener tres categorías más las frecuencias, más los puntajes y decir, por ejemplo, que tiene una proporción asociada a las matemáticas, la programación, la biología y el inglés con, con respecto a una variable que se llama Mr. C, por ejemplo. Sin embargo, cuando nosotros comparamos a Mr. A o la individuo A, entonces vamos a ver que este individuo tiene un mejor o un performance diferente asociado a las matemáticas, al inglés y a la música. Y luego, si nosotros vemos al individuo B, pues vemos que tiene un comportamiento más concentrado en la parte de programación. Entonces, aquí nosotros podemos jugar para ver a los individuos, podemos ver a las variables y al mismo tiempo otro conjunto de variables.
Hay más gráficos, creo que ya me estoy pasando un poquito, discúlpenme, voy a tratar de ser más concisa. Hay más gráficos en la parte multivariante, por ejemplo, lo que son los heatmaps, que lo que nos permite es ver la representación de tendencias o patrones, donde vemos cuáles son aquellas características o variables que tienen mayor fuerza o mayor representación, supongamos, los que están más en azul fuerte y aquellos que no están bien representadas, como lo que son la B, en este caso, que son de color tirando a un verde amarilloso. Esto lo que nos dice es la magnitud, ¿vale? Y entonces podemos identificar ciertos patrones dentro de esta información. Se puede hacer tanto para datos cualitativos, cuantitativos o conjuntos. Hay otros gráficos también, como lo que son los dendrogramas, que lo que permiten es ver grupos naturales en nuestros datos y ver cómo esos grupos se pueden separar. Esto comúnmente, pues lo que nos ayuda es saber ciertas características de similitud entre individuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago un corte aquí en dendrograma, yo puedo ver que tengo uno y dos grupos. Pero si yo hago un corte más abajo, pongo en vez de la línea aquí, la voy a poner como por acá, entonces voy a indicar que puedo tener tres grupos. Si ustedes se fijan, uno de color gris, uno de color amarillo o naranja y uno de color azul. Entonces, esto, que es un dendrograma, se puede utilizar para datos cualitativos, para datos cuantitativos, pero también se puede utilizar para datos mixtos. ¿Qué quiere decir? Tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Qué otros gráficos? También tenemos en la parte multivariante los biplots. Estos ya son un poco más avanzados porque se puede utilizar los biplots a través de ciertos métodos como un análisis de componentes principales que nos permite identificar ciertas relaciones o tendencias entre nuestros conjuntos de datos. Además de esas relaciones y tendencias entre variables, nos permite clasificarlas. Fíjense, aquí los puntos son los individuos, aquí los vectores o las líneas son las variables y aparte tenemos clases. Entonces podemos identificar cómo la clase de color amarillo se traslapa con la clase de color gris y que la clase de color verde tiene un comportamiento diferente. Y entonces, pues claramente este gráfico nos resume varios conjuntos de datos, pero al mismo tiempo nos resume cómo es que podemos ver ciertos patrones ya específicos en ellos. Otro que es muy interesante y creo que para algunos creo que los han utilizado o los quieren utilizar son los mapas geoespaciales. Estos datos, o que comúnmente son datos de referencia de localización, pero también podemos tener información asociada a esa referencia, como lo que son los valores de delitos, que ahorita les voy a enseñar algún ejemplo o lo que son valores de delitos asociados con otros, o bien podemos representar grupos dentro de estos mapas. Entonces, este puede jugar para poder ver lo que son fenómenos que son más complejos, que quiere decir que de los grupos que yo pude haber creado con un dendrograma, los puedo representar en este mapa y entonces ya no muestro tablas y tablas, sino lo que muestro es un resumen de la información directamente en un mapa, ¿vale? Ahora, esto lo puse y estaba yo pensando muy bien si lo ponía o no, porque principalmente es algo que se está utilizando ya. Y es cuando tenemos muchísimos conjuntos de datos y queremos ver la relación de esos conjuntos de datos. Los anteriores, pues sí fuimos de uno, dos y podemos tener más de dos con el multivariante, pero el análisis de redes comúnmente lo que nos está aportando es cómo es la interacción de diferentes tipos de variables asociadas a nuestros individuos. Para ello, pues vamos a tener que crear algo que se llama grafos, perdón, y dentro de esos grafos, pues vamos a tener nodos, que ahorita les voy a explicar un poco qué es, vínculos y bordes.
Ahora, tenemos una red, nodos y bordes, pero la realidad, ¿qué es eso? O sea, la verdad es que no es algo tan sencillo entender qué es un análisis de redes. Primero, lo que nosotros hacemos es un diagrama y ese diagrama está organizado con referencia a la relación de nuestros datos. Este diagrama, que es un conjunto de elementos, como se los tengo ahí, tiene un fin, que es ver la relación que puede existir de individuos, animales, situaciones, y que conforme a esto vamos a poder ver un gráfico sencillo, entre paréntesis, que ahora se los voy a enseñar un ejemplo, que nos puede dar una idea preliminar de esos comportamientos o de esas relaciones. Aquí les enseño, por ejemplo, que un nodo pues es la representación gráfica, entonces los nodos son los círculos, tenemos vértices, tenemos extremos y líneas. Las líneas, que son las aristas, son aquellos que interconectan. Y estos nos van a decir, por ejemplo, que el nodo que es Carlos está relacionado con Armando porque son amigos y compañeros de trabajo. Pero Carlos también puede estar relacionado con María, que son vecinos. Y a su vez, María puede estar relacionada con Armando porque son hermanos. Entonces, si ustedes se fijan, estos puntitos nos van a dar la representación de alguna entidad, persona, cosa o lo que estemos analizando y los conectores, que son las aristas, nos van a decir cómo es que estos se relacionan. Aquí podemos ver un gráfico súper bonito de redes, para mí es muy bonito, y dices, uy, qué bonito está este gráfico, pero la realidad es que este gráfico representa varias cosas. Primero representa qué es lo que buscas en Google, luego representa quiénes los que están buscando ofertas de trabajo. Al mismo tiempo representa aquellos que buscan tutoriales. Del mismo modo podemos ver aquellos individuos que están relacionados con ciertas características de tutoriales de quiénes somos de alguna empresa. Después podemos ver aquellos que nada más están concentrados en las portadas de noticias, específicamente en las búsquedas de Google, y aquellos que solamente ven la parte de noticias destacadas o bien comentarios de cómics. Entonces, si se fijan, este gráfico que se veía muy bonito y que dices, wow, está muy padre, o sea, hasta parecen florecitas, en realidad dice mucho tanto los colores como las interconexiones. Entonces, cuando nosotros utilizamos el análisis de redes, pues vemos patrones de variables que en este caso son muy vastas o pueden ser muchas y vemos cómo están interconectados o relacionados. Ahora, les voy a enseñar un poco ya rápido los métodos aplicados. Por ejemplo, este es un gráfico de comparación de los estados de la República con la media general y la mediana general de algún cierto delito, donde podemos ver cuáles son aquellos que están por arriba de la media o de la mediana y cuáles aquellos son los que están por debajo. Y podemos llegar a hacer un poco más de la interpretación diciendo que el 40,63%, que en este caso equivale a 3 estados de la República, presentan valores más altos al promedio que se tiene en un año. Entonces, con un gráfico podemos hacer una simple interpretación, pero si se dan cuenta, trabajamos con el gráfico de barras y al mismo tiempo trabajamos con medidas de tendencia central y podemos dar explicaciones interesantes. Esto es cuando queremos comparar. También cuando nosotros queremos ver similitud de esos estados, pues podemos jugar con otro gráfico como este, que es el de sectores, que aquí podemos ver cómo es que aquellos que están más altos, si se ve que los que están por fuera, pues son en los estados de Jalisco, Guanajuato y Veracruz, supongamos. Y que de esos 3 estados, están distribuidos al lo que son entre el 5 y al 10% de la proporción general de todo el país. Además, vemos estados con mayor cantidad y aquellos que tienen menor cantidad. Supongamos, esto es de un tipo de delito, podemos ver que el Distrito Federal, antes llamado ahora Ciudad de México, pues tiene valores mucho o mayores a lo que está referente del 10% de la proporción general del país.
Otro gráfico que es interesante también, que es aquí ya donde combina lo que les enseñé como el mapa de calor y los clústeres, o en este caso los dendrogramas, y se llama de tendencias y clasificación. Por ejemplo, en genética es muy utilizado para ver qué alelos tienen aquella mayor frecuencia, pero al mismo tiempo nos puede mostrar cuáles son las poblaciones que más se parecen. Entonces, por un lado, vemos que los colores morados quiere decir que tienen mayor frecuencia de representación, como el alelo 15, 16 y 17.3, o bien que la población 1 y 2 son más parecidas conforme al corte de un dendrograma. Entonces, podemos ver comportamientos similares al mismo tiempo en un solo gráfico. Otro gráfico que también se utiliza mucho son los gráficos de distribución. En estos gráficos observamos cómo es que puede ser que una variable distribuida esté distribuida diferente solamente por el hecho de pertenecer a otra categoría. Supongamos que aquí tenemos la altura en pies y por otro lado tenemos al sexo. Y lo que hicimos es un gráfico de densidad. Pues claramente podemos observar que el sexo masculino tiene un comportamiento diferente al sexo femenino, que es el azul contra el rojito rosa, y además que el sexo femenino tiene mayor concentración de valores sobre los 5.2 a los 5.4. Entonces podemos ver información particular de una comparación tan simple como por sexo, pero al mismo tiempo podemos ver que esta distribución está más concentrada en un punto, ¿vale? Luego, pues los mapas, pues la parte de la georreferenciación, pues podemos hacer o unir lo que son los grupos, los clústeres, con lo que tiene que ver con los mapas. Entonces podemos generar, por ejemplo, que aquellos que están en color morado, que son Jalisco y Guanajuato, tienen un nivel alto de ciertas características del delito. Supongamos, aquí lo puse del delito de amenazas. Y que los otros estados tienen menor frecuencia de ellos. ¿Vale? Y finalmente, pues aquí les muestro uno de interacción, donde tenemos la relación que se puede crear. Esto es de una conexión de redes sociales, de Facebook, donde podemos ver que Jordan es amigo de Nicole o es pareja de Nicole, vamos a pensarlo de esta forma, y que entre ellos tienen un conjunto de amigos, pero al mismo tiempo Nicole es hermana de Becky y de Joseph. Entonces, ellos tienen un conjunto de amigos y de ese conjunto de amigos se interconectan entre ellos para poder ver cuáles son aquellos que están vinculados. Eso comúnmente ustedes lo visualizan los que tienen Facebook o lo que está pasando ahora es que les hacen recomendaciones. Entonces, Facebook, que ahora es Meta, lo que hace es ver qué interconexiones hay entre sus usuarios y estas interconexiones crear este tipo de redes. Entonces, supongamos que Jordan es amigo de Matt, pero Matt tiene un conjunto de amigos que también está relacionado con Evan y Evan tiene amigos que están interconectados con lo que es Nicole. Entonces, si se dan cuenta, esa interconexión pues es muy grande y podemos ver que podemos crear redes gigantes tan solo con información que nosotros tenemos. ¿Vale? Y pues sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda o comentario, se los agradecería mucho. Muchas gracias, Sofía. Vamos entonces a abrir la parte relacionada con preguntas. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos recoger. Sofía, mi primera pregunta, tendría que ver directamente sobre el uso de la parte estadística y de visualización, ¿no? Tenemos mucho la idea de que pues, las matemáticas no mienten, pero en tu experiencia, ¿tú podrías decirnos si realmente este tipo de herramientas de visualización pueden servir para hacer una tendencia hacia una narrativa? ¿Tú crees que el dato hace, el dato hace a la narrativa? En el caso, a ver, creo que ya puse mi cámara, voy a dejarles de compartir. Si tienen dudas, me dicen y la volvemos a compartir. Sí, de hecho, comúnmente lo que yo hago o lo que yo busco que es que los datos hablen por sí solos. Entonces, cuando nosotros vemos cierto patrón de comportamiento,
el dato puede decirte cómo o cómo tiene que ser representado, ¿no? Supongamos que nosotros estamos haciendo el estudio, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con noticias web y a mí lo que me interesa es ver algo que se llama violencia machista o violencia de género. Entonces yo hago un gráfico de eso, de esos datos, ¿no? Del montón de textos que puedo obtener. Y de esos textos empiezo a ver barras y distribuciones. Y claramente veo una barra muy alta que tiene que ver con delitos sexuales. Y ese hace que se distorsione todos los demás tipos de delitos que están asociados con la violencia. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente se hace? Primero muestras ese, que eso es lo más adecuado, cuál es el que está como mayor, y luego por sí solo sacas a esa categoría, que es, por ejemplo, delitos sexuales, y ves cómo se distribuye. O sea, los datos sí pueden contar una narrativa por sí solos y pues lo que se recomienda es hacerles caso, ¿no? Tener como en cuenta lo que quieren decir, ¿no? Ok, ok. Este, tengo otra pregunta. En Sí. tu concepción con la comunidad de ciencia forense, ¿cuál crees que es la mayor necesidad que tienen de aprender este tipo de materiales visuales? ¿Cuál es la mayor carencia y necesidad de lo que tú has convivido con nuestros estudiantes o este Ujú. perfil? Yo creo que más conocimientos de las técnicas y las cosas que podrían representar, ¿no? Por ejemplo, ellos luego, al menos alguna vez, ellos todavía no ven cómo es que una sentencia se puede convertir en un dato útil para poder representarlo de manera gráfica, ¿no? O también me ha sucedido de cómo de una huella de labios, que es una práctica que tenemos en la clase, se puede obtener información para poder hacer la discriminación del sexo, ¿no? En este caso, hacer un dimorfismo sexual a través de labios. Entonces, yo creo que es como enseñarles más a los chicos, desde mi perspectiva, cómo es que desde una fotografía puedes obtener datos relevantes que pueden ser procesados o bien desde una imagen, desde un texto. No necesariamente tienen que ir a medir o ese tipo de cosas, sino que todo puede aportar información para ser analizado y visualizado, ¿no? Creo que es ahí como que eso nos falta un poquito, darles ese empuje para que todo lo que está a su alrededor se convierta en un dato Ok, ok. útil para analizar. Eso todo puede ser un dato. Exactamente. Adelante. Y comentar también, Sofía, yo creo que se ha dejado de lado, se le ha restado importancia a la visualización de la información, más en un sistema en donde prevalece la oralidad. Ujú. Sí. Mostrar los datos, hemos podido comprobar en investigaciones anteriores cómo a través de la visualización de la información suceden muchos fenómenos que ya sea fortalecen la perspectiva de la investigación, pero también la pueden vulnerar, ¿no? Exacto. Pueden sesgar la opinión eh, irreversiblemente. Y creo que aquí, respecto a lo que mencionas, y tal vez con la idea de complementarlo, sí que reparen en la importancia de la visualización de datos, en la importancia que la visualización de datos representa en el sentido lógico en la apreciación de un caso forense, también en muchas ocasiones en la emotividad, en la forma sensible de captar la información, pero finalmente creo que resulta súper importante también la cuestión ética, ¿no? La Claro. importancia de hacer esto con una perspectiva ética, con la idea en la mente de la capacidad que tiene esto de sesgar la opinión, creo que resulta muy importante transmitirlo a los muchachos y que utilicen esta herramienta de manera adecuada, ¿no? Sí, completamente, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es muy necesario que estén conscientes de la parte ética, de que cuando nosotros alteramos, porque esa es una de las cosas que se puede hacer, información, la repercusión que tiene es muy grande, ¿no? Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. No, ¿de qué? Adelante. Pues nos queda tiempo para otra pregunta. No sé, Gaby, si tú tienes alguna otra pregunta o entre los compañeros.
Pues, más allá de una pregunta, agradecerte, Sofía, porque pues es un tema que no estamos acostumbrados a conocer, ¿no? O a, como dices, visualizar de, ahorita a lo mejor alguien está diciendo, bueno, ¿por qué una imagen que tiene que ver, ¿no? Con estadística o con esta parte de cuantificarlo, pero es muy importante, ¿no? Conocer esta información y pues tratar de meterla en nuestro universo de medios digitales, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y que como ya hemos mencionado, puede ser determinante, ¿no? La Ujú. diferencia entre apreciar un caso con y sin información visualizable puede ser una gran diferencia. Exactamente. Pues les agradezco muchísimo la invitación y cualquier cosa, pues les dejé mi correo, es nssofiahuerta@nsif.mx y si necesitan alguna otra plática o algo particular, estoy a su disposición. Muchas gracias. Claro que sí, con toda seguridad te tendremos por acá de nuevo si aceptas la invitación. Perfecto. Gracias a Muchísimas ti. Muchísimas gracias. gracias. Adelante, Vicente. Nos Bueno, pregunta Oscar que si recomienda alguna plataforma para generar gráficos. A ver, hay unas que son para de paga, que está, a ver si me acuerdo bien el nombre. Una de ellas es Power BI, que es de Microsoft, es de paga, claramente, necesitas licencia, pero es muy útil para hacer visualización de gráficos rápidos. También está Tableau, que también es de paga, pero hay otras que tienes que echarle un poquito más de análisis, que tienes que programar un poco, que se llama R o Python, y esas tienen una forma de visualización a través de Shiny. Y recientemente una para hacer análisis que se está recomendando mucho es una versión de R, que ahorita déjenme ver si la tengo aquí a la mano. Ajá, que comúnmente la usamos y la recomiendo. Es, a ver, déjenme ver si la tengo aquí. Yamobi se llama. No sé si la han escuchado antes. Es de software libre. Yamobi tiene una facilidad de hacer gráficos a través de una plataforma como R, de que ustedes nada más cliquean y ya luego lo pueden adaptar. Entonces es una muy buena plataforma que ustedes pueden descargar ese software y es totalmente gratuito, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué? También pregunta Irma que si en comparativa de voz se utiliza el histograma, pues ya vimos que en todo, ¿no? No, no nada Sí. más lo que... Comúnmente se utiliza el análisis de frecuencias normal, o sea, el de las frecuencias de voz, pero también pueden utilizar lo que tiene que ver con la parte del histograma, de los gráficos de densidad ya más determinados para ver si hay diferencias por sexo o por determinada variable. Por ejemplo, que ustedes están analizando nada más por ejemplo, en los formantes, por ejemplo, el primer formante, el segundo formante, y ver la diferencia entre por sexo, por edad, quizás por nivel de estudio. Entonces sí pueden utilizar los histogramas muy bien, o hasta las gráficas de violín, que son parte similar a la gráfica de cajas de alambres. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. No, ¿de qué? muy bien, pues excelente por este medio, Sofía, pues te doy virtualmente tu constancia, te la haré llegar Muchas gracias. después. Te agradezco mucho tu plática, creo que fue muy iluminadora para todos nosotros. Y pues los invitamos a todos ustedes de que nos veamos pues en nuestra siguiente reunión, que sería dentro de un mes. Tenemos el Congreso de Ciencias Forenses en octubre y tendremos de todas maneras actividades en este seminario que estarán en conjunto con el Congreso. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a todos por su asistencia. Gracias. Buena tarde.